Bienvenidos a esta nueva entrega de la cátedra Sistemas de Comunicaciones de sexto año. Nuestro tema de hoy, construcción de un receptor de radiofrecuencia sintonizada o comúnmente llamado RFS. Vamos a ver cómo podemos mejorar los circuitos anteriores que eran sencillos pero no tenían muy buena sensibilidad. Con este nuevo proceso ahora vamos a incorporar una gran mejora a nuestro receptor. Los anteriores circuitos eran sencillos, pero tenían el inconveniente de la falta de sensibilidad a la hora de recepcionar estaciones. Esta falta de sensibilidad se veía reflejada en el hecho de tener que usar una antena externa al receptor para lograr captar las estaciones de radio con suficiente volumen como para excitar los auriculares. La debilidad pasaba por el diodo de germanio, el cual requiere de una tensión de 0,3 voltios aproximadamente para empezar a conducir la señal. Este nivel de tensión tenía que ser captado por la bobina de sintonía o la antena para que la estación pueda ser escuchada. Una mejora sustancial al proceso es el receptor RFS o receptor de radiofrecuencia sintonizada. En este receptor se incorpora una etapa de amplificación de radiofrecuencia que se encarga de elevar el nivel de señal presente en el circuito de sintonía hasta un nivel en donde pueda ser detectada por el diodo. Esta nueva etapa incrementa notablemente la sensibilidad de nuestro receptor. Un receptor RFS está compuesto por uno o más circuitos de sintonía de entrada en donde se selecciona la señal de radio a recibir. Esa señal luego pasa a una o más etapas amplificadoras de radiofrecuencia que amplifican la señal en su frecuencia de origen. La próxima etapa es el detector o demodulador, que convierte la información que trae la señal de RF en audio. Finalmente pasa a una o más etapas encargadas de elevar esa señal de audio a un nivel conveniente para excitar el elemento transductor de salida, que puede ser un juego de auriculares o un parlante. Ahora la señal es amplificada de dos maneras. Primero en forma de radiofrecuencia y luego en forma de audio. No olvidemos que en el esquema ahí no puede faltar la fuente de alimentación, ya que se trata de dos procesos de amplificación activas, por lo tanto requiere una fuente de alimentación. En nuestro caso el circuito de sintonía de entrada está formado por una antena de cuadro que hace las veces de tanque sintonizado y antena, en donde se selecciona la señal que queremos escuchar. Este conjunto LC abarca desde 530 kHz hasta 1630 kHz, que es justamente los límites de la banda de broadcasting comercial. Luego pasamos a un amplificador de radiofrecuencia formado por el transistor Q2, en donde la señal se eleva en su amplitud a fin de poder ser detectada por el diodo D2, logrando reforzar señales débiles captadas por la antena antes de ser demodulada. Ahí fíjense que he comenzado por la izquierda de la pantalla, con el tanque sintonizado formado por L1 y CB1, y a través del capacitor C3 de 4700 picofaradios entra en el transistor Q2, que es un BC548, que vendría a ser el amplificador de radiofrecuencia. Desde el emisor de Q2 sale una resistencia de 470 ohms al transistor Q1, en donde la señal es detectada y amplificada a un nivel necesario para excitar el circuito integrado amplificador de audio, que se trata de un LM386. La detección de audio, gracias al diodo de germanio D2, excita a la base del transistor Q1. Arriba tenemos R6 de 1000 ohms y un LED rojo que hace las veces de estabilizador de tensión, haciendo que la tensión en el amplificador de radiofrecuencia y detector sea siempre la misma y estable. De esa manera, este amplificador no cambia su ganancia aunque cambie la tensión de las pilas. La resistencia R2, si ustedes se fijan que dice ajustar ganancia, ajusta la ganancia de nuestro amplificador de radiofrecuencia a un nivel para que la señal sea amplificada lo mayor posible, pero que no se produzcan oscilaciones en el circuito. Esas oscilaciones son reflejadas a través de silbidos que se oyen al sintonizar una estación de radio. Por supuesto, puede utilizarse cualquier otro transistor NPN de uso general. Yo he utilizado esos porque son de fácil obtención. Y se recomienda la utilización de pilas o baterías para la fuente de alimentación a fin de evitar que entre ruido de interferencia desde la red eléctrica a través de la fuente. El amplificador de audio es un amplificador de audio común con un LM386 que podría ser reemplazado por cualquier otro, y en el esquema falta un capacitor que va entre la pata 1 y 8 de 10 microfaradios, que está indicado ahí, a fin de obtener la mayor cantidad de amplificación en la etapa de audio.
Finalmente excitamos un pequeño parlante, el cual nos permite escuchar con comodidad las estaciones recepcionadas. También podría utilizarse un par de auriculares en su lugar. La antena de cuadro está formada por un cuadro de plástico de 10 centímetros por 10 centímetros de lado, con 20 espiras de alambre de cobre de 0,2 milímetros. Puede usarse otra forma, como por ejemplo redonda, si se consigue el soporte adecuado donde construir la bobina. Siempre dicho soporte debe ser de un material no ferromagnético, como madera o plástico. Si se utiliza otro tamaño de bobina, será necesario agregar espiras si el cuadro es más chico o quitar espiras si el cuadro es más grande. Con este tamaño propuesto ha dado resultados satisfactorios en la práctica. También se probó un cuadro de 5 por 5 centímetros con 23 espiras y la recepción, si bien funcionaba bien, no era tan buena como con este cuadro. Con cuadros más grandes siempre logramos captar mayor señal, pero es más incómodo. Por eso, luego de hacer varias pruebas, se optó por este tamaño porque funcionaba bien y en la práctica no era tan aparatoso. En nuestro caso en particular, se usó un trozo de cable canal plástico para instalaciones eléctricas como soporte para la bobina, y sobre el canal del mismo se realizaron las 20 espiras de alambre, una al lado de la otra, lo más prolijo posible. Ahí tienen el detalle. Finalmente se le colocó la tapa plástica a fin de que las espiras no se salieran. También se fijaron en algunos lugares pegándolas con cinta de papel autoadhesiva. Ambas puntas de la bobina se sacaron a través de un pequeño orificio realizado en el soporte plástico. Si ustedes miran aquí abajo en la imagen, se ve las puntas de los alambres saliendo. El capacitor variable que formaba el conjunto LC es un capacitor variable común de AM de 410 picofaradios y puede ser del tipo de los Mignon o del tipo miniatura, no habiendo ningún problema con eso. Si no tienen ganas de andar fabricando la antena de cuadro, pueden utilizar un ferrite común de AM como en los otros esquemas que habíamos realizado. Pero en nuestro caso nos dio un menor resultado en cuanto a la recepción. Eso es para mayor comodidad y para que utilicen lo que ustedes tienen. Les voy a dejar ahí en los comentarios el esquema y en las otras publicaciones, en los otros receptores también se les voy a subir porque se me había pasado. Y en este caso el esquema es medio complejo como para copiarlo desde la pantalla. Vamos a pasar ahora a la prueba del receptor. Voy a hacer las pruebas con el celular grabando porque la computadora introduce mucho ruido. Tenemos las pilas, el potenciómetro de volumen, el parlante en un pequeño baflecito, el capacitor variable que estaba usando anteriormente en otros proyectos y la antena de cuadro. En este caso la antena de cuadro es direccional. Y va a captar la dirección de la emisora. Yo la voy a poder ajustar de acuerdo hacia donde esté la emisora de radio. En este caso no tengo ningún tipo de antena externa. Esa emisora que se escucha despacito es Radio Continental de Buenos Aires. Eso es Radio Mar del Plata, que antes se escuchaba muy bajito. Fíjense cómo cambia la intensidad al correr el cuadro. Si sigo corriendo el capacitor variable, vamos a encontrar otras emisoras. Atlántica en familia. La humedad 76%. Presión 1003. La otra emisora de Mar del Plata, que antes se escuchaba muy bajito en los otros proyectos, ahora se escucha bien. Reitero, cielo mayormente nublado. La temperatura 10 grados 9 décimas. Atlántica en familia, como en tu casa. Hay otras emisoras bajitas. Estas emisoras llegan desde Buenos Aires, la mayoría a unos 500 kilómetros de distancia. De noche algunas se escuchan bien porque la propagación favorece, de día es más difícil. Fíjense que ahí está la posición de la emisora correcta. Gracias a la antena de cuadro podemos eliminar interferencia que provenga de otros lugares.
y apuntar justo hacia el lugar donde se encuentra la emisora. Esa emisora es local, por eso entra con tanta potencia. Y seguramente cantaban el himno nacional con ella al piano, como ya había pasado. Así que lo invito a la casa de Mariquita Sánchez. Hay otras emisoras, pero hay que guiar el cuadro. A veces cuesta un poco de trabajo encontrarlas. Y hay interferencias de otros lugares también. Y esta es la otra emisora local que no tiene audio en este momento. No está transmitiendo. Está solamente la onda portadora. Pero como ustedes se darán cuenta, las emisoras que antes se escuchaban muy bajito, ahora se escuchan perfectamente bien a través del parlante. Y solo con la utilización de la antena de cuadro. Probando en diferentes horas del día, cuando hay diferente propagación, se escuchan otras emisoras. Mayormente, la mayoría de las emisoras que se escuchan son de Buenos Aires. Voy a sacar... A ver si encuentro la emisora donde hablen. Si vemos aquí, en el protoboard tenemos los diferentes elementos. El potenciómetro. El circuito integrado del M386, los elementos que lo componen. El LED, en este caso el LED que sirve como indicador piloto y estabilizador. Y los dos transistores BC548. El diodo de germanio está por aquí. Y de este lado tenemos la bobina L1 que vendría a ser la antena de cuadro. Y el capacitor variable, que estoy utilizando uno común. Pero puede utilizarse uno del tipo miniatura. De un proyecto a otro mejoró considerablemente el volumen de las emisoras recepcionadas y la sensibilidad. En este caso lo estoy alimentando con 12 voltios, con 3 pilas del tipo 18650 de litio recargables. Hace muchas semanas que las vengo utilizando y todavía no las he recargado, el consumo no es muy alto. Y ahí les dejo una imagen del proyecto. No es correcto armar proyectos de radiofrecuencia en protoboard porque tiene sus problemas. Pero bueno, en este caso para probar sirve. Lo ideal sería fabricar una placa de circuito impreso. Y la antena de cuadro tiene características direccionales. Solo recepciona desde el lado de sus caras. Si yo lo pongo de lado, se cancela casi totalmente la estación. Esto facilita sintonizar las estaciones y eliminar interferencias. Probando el cuadro en distintas posiciones y en diferentes partes del día, es recepcionado otras estaciones de otras localidades. www.lacapitalmdp.com. La Capital, el diario de la ciudad, sigue brindando más. Cuando tenemos una emisora, si ésta se encuentra de frente a la antena de cuadro de una de las dos caras, la emisión se encuentra con la antena con las espiras de frente. Por lo tanto, se induce la mayor cantidad de tensión posible. Si yo pongo el cuadro de lado, hacia el lado de la emisora, lo que va a suceder es que la onda de radiofrecuencia se encuentra primero con una cara del cuadro, en donde el alambre, si tomamos uno de los alambres, va hacia arriba. Y luego en la otra cara sigue y va hacia abajo. Por lo tanto, la tensión que se induce en una de las caras es igual y contraria a la que se induce en la otra cara. Y entre ambas caras se restan entre sí. Entonces, de lado, la antena de cuadro no recepciona señal. Ese es el principio de funcionamiento de una antena de cuadro. Bien,
Usa la cabeza, usa casco. Ahí tienen la prueba de funcionamiento TVU6, Radio Atlántica. y que tengan éxito.